Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios por una oportunidad más que nos da. Él es bueno. ¿Qué vimos el viernes? Aprendimos que Moisés no solo bajó con las tablas de la ley, fíjese, sino que también bajó con los planos del tabernáculo. Que la salvación es por gracia, pero de ver ese gran amor inmerecido que Dios tiene para con nosotros, lo servimos por amor. Por ese gran amor hay un cambio en nuestro corazón y hay un deseo grande de servirle. Ahora vamos a ver aquí más detalles en el tabernáculo. El verso 3 dice: 5 cortinas harás, unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. ¿Qué significa que sean 5 cortinas unidas las unas con las otras? Los estudiosos dan esta sugerencia. El número 5 tiene que ver con los 5 libros de la Torá y los otros 5 con los 5 ministerios de los que habla Pablo. Fíjese en Efesios 4:11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 5 ministerios. La palabra ministerio quiere decir servicio. A uno se les dio un don y a otros otro. Apóstol en hebreo se dice shalía, que quiere decir enviado. Y Pablo fue un shalía, fue un enviado. A los embajadores de Israel se les llama shalía. ¿Y cuál es su función? Hablar por Israel, representar a Israel. Así que la función del apóstol es representar los intereses, las promesas, los pactos de Israel ante las naciones. Pablo fue enviado a las naciones para hacer un trabajo diplomático, cumplir el propósito que tiene Israel entre las naciones. El apóstol es enviado a otras naciones. ¿Cuál es el llamado que le hizo Dios al pueblo israelita a la salida de Egipto? Me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo, tiene que ser un reflejo del amor de Dios a las naciones, a difundir el mensaje con amor a todas las naciones. Los profetas tienen la capacidad de ver lo que otros no ven. Tienen y aplicar la palabra de Dios a las condiciones actuales en las que vivimos. El evangelista. ¿Qué significa la palabra evangelio? Significa buen mensaje. ¿Cuál es ese buen mensaje? Pedro en su primera carta, en el capítulo 1:25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. O sea, de principio a fin es la palabra de Dios. Así que el evangelio es toda la palabra de Dios. Desde el principio ha sido repetida por los profetas y aplicada en los salmos, y la palabra es una semilla que produce fruto en nosotros. Entonces el evangelista es el que anda difundiendo para que la gente reciba el buen mensaje y los lleva a que escuchen al maestro. Y el maestro es el que se encarga de explicar detalladamente en qué consiste el buen mensaje. El pastor es el que aplica todas estas cosas para cuidar a la gente con mucho amor. Tiene que tener un gran amor por las almas para que la gente se interese y aprenda a servir a Dios. Entonces, las 5 cortinas tienen que estar perfectamente unidas una con la otra. Tiene que haber una perfecta unidad, una con la otra, así como los 5 libros de la ley,
que aunque son diferentes, permanecen perfectamente unidos. Y los 5 ministerios. Déjeme que le lea corriendo 1 Corintios 1:10. Y mire lo que dice Pablo aquí. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire qué lindo, cómo todo se une en la palabra del Señor y cómo Él nos manda a que nosotros estemos perfectamente unidos. El verso 4 dice, y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 5 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una con la otra. El 6. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se forma un tabernáculo. La palabra hebrea para tabernáculo tiene que ver con la palabra Mishkan, que significa morada, y se deriva de la palabra Shakán. Y esta palabra se relaciona con la palabra Shekinah, que es la que se le adjudica a la presencia de Dios. ¿Se acuerda que había una nube en el lugar santísimo? Dice una nube espesa, y era la presencia de Dios. Así que el tabernáculo era como una especie de tienda de campaña, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el capítulo 27 vamos a aprender más sobre lo que está afuera en el patio. El verso 7 dice, harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta para el tabernáculo. 11 cortinas harás. La primera capa sería de cortinas de lino retorcido, que se encontraba en el lugar santísimo. Dice que era una obra preciosa y delicada, pero a ese lugar solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, nada más. Y después vienen las cortinas del pelo de cabra. El 8. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de la cortina 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas aparte y las otras 6. El 9 dice, y las unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la 6ª cortina en el frente del tabernáculo. El 10. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión. Y las 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Y aquí hay muchos detalles, fíjese. Si usted pone en YouTube, pone el tabernáculo en el desierto, usted va a aprender mejor porque va a ver cómo son todo eso de las cortinas, las barras, las tablas, todo, y va a aprender mejor. El 11 dice, harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y las enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. El bronce tiene que ver con juicio. El 12 dice, y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgarás a espaldas del tabernáculo. Y el 13, y un codo de un alto y otro codo de otro alto, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgarán sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro para cubrirlo. Entonces todo está detalladamente, hasta cómo doblar las cortinas, cómo colocarlas, que vayan unidas. Mire, todo tan perfecto y todo apunta al Señor Jesús. Así que aquí lo vamos a dejar y vamos a darle gracias a Dios por las peticiones contestadas y ayúdeme a orar por las que aún están pendientes. Acompáñeme, por favor.
Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por enseñarnos tan detalladamente, Señor, verso a verso, cómo estaban colocados todos los utensilios en el tabernáculo, Padre. Enséñanos, Señor, para entender tu palabra, porque queremos adorarte en espíritu y verdad. Ayúdanos, Señor, a tener una vida recta, unidos contigo, Padre Santísimo, para que nuestras oraciones suban, Señor, hasta el cielo, Padre Santísimo. Seguimos orando por Ucrania, Señor, y te rogamos que tú envíes ayuda, Señor, a esa gente que está sufriendo y está llorando, Señor, por los seres queridos que han perdido. Oramos por nuestro hermano Miguel Ángel, que nos acompañó ayer, y rogamos a Dios que lo bendiga y que prospere su vida, Señor, que sea prosperada por ti. Y a nuestros hermanos nicaragüenses que vienen en camino, Padre Santo. Oramos por Juan Calderón, que se cayó y tiene la cara destrozada. Te pedimos, Señor, que lo cubras y que lo sanes, Padre Santísimo. Te ponemos a Stephanie, que va a tener una intervención quirúrgica hoy, Señor. Por favor, Señor, manda a tus ángeles que estén dándole fuerza, Padre Santísimo. Seguimos pidiendo, Señor, por Dimas González. Toca su corazón, Señor, sana su alma y muéstrale el inmenso amor que tú le tienes, Padre. Bendice la vida del hermano Jorge, mi Señor. Tócalo con un toque tuyo, Señor, llenándolo, Padre Santísimo, de tu amor y quitando toda enfermedad, Padre. Oramos por Noé y te rogamos que le mandes ángeles, Señor. Bendecimos su vida, Señor, y te rogamos que siempre esté cubierto, Señor, por tu mano, Padre Santo, para que lo guardes en todos sus caminos. Por Yacer Torres, Padre Santísimo, te pedimos una bendición especial, Señor, para él y sus compañeros, para que los bendigas y tú tomes el control y los saques en victoria, Padre Santo. Te ponemos a Brenda, Señor, tu hija amada, para que seas tú guiándola y que las decisiones que tome sean tomadas conforme a tu voluntad. Bendícela con tu paz, Señor. Y te pongo a mis hermanas, Señora, Carol, Clarita, Audrey, Señor. Sánalas, mi Dios. Tócalas, Padre Santísimo, quitándole toda enfermedad, Padre Santo. Por mi hijo Juan Francisco, que seas tú quien lo cubra y lo defienda. Por Jordan, para que esté rodeada, Señor, de tus ángeles. Oramos por nuestro hermanito Ervin Molina. Sánale su espalda, Señor. Y por la hermana Zeneida, tocándola también, Padre. Pon tu preciosa mano, Señor, sobre estas personas que necesitan ser sanadas de cáncer. Por Kyle, de 22 años, por hermana Olivia, por Everly de 2 añitos, por Julieta, por Manuel tu siervo, y ponemos a Emanuel, Señor. Manténlo, Señor, entre tus manos, para que no le regrese el cáncer. Por hermana Margarita, Señor, sánala, mi Dios, tocándola, Padre Santo. Por un mentor para Mateo, Señor, mándale ángeles que lo ministren. Por todos los matrimonios con problemas, donde hay niños y jóvenes, Señor, sé tú quien los instruya con tu preciosa palabra. Por Héctor Trabanino, por Leslie y Pablo, que escuchen tu voz, Señor, y corran, Señor, todavía está abierta la puerta. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo, como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México y España, mandamos tu palabra, Señor, que llegue directamente a sus corazones, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Bendiciones.